Que no sé, ¿no? Ahora yo quisiera saber si me escuchan o no me escuchan, lógicamente, porque el otro día no escuchaba. Quisiera que me verifique el coordinador, el supervisor, si me escucha o no me escucha. Bueno, suponemos que me escuchan, si no hay algún problema. Entonces comenzamos con la semana 6. La semana 6 casualmente, que trata casualmente acerca de la circulación. Como ustedes ya conocen, la circulación es una fase del proceso económico. El proceso económico. La circulación casualmente consiste en llevar los bienes y servicios del productor al consumidor final. Esa es la clave, ya que casualmente no, no todos los que consumen están cerca de los lugares de producción. La producción se realiza y se distribuye en toda una región, en todo un país, en el mundo. Pero ya hemos dicho que la base de todo el proceso económico es casualmente la división del trabajo en la empresa, la división del trabajo en la sociedad. Además, el comercio es algo, el intercambio es algo natural al ser humano, el comercio y lógicamente la distribución, porque casualmente se produce en determinado lugar y se consume en otros lugares muy distintos. Y ahora casualmente con la tecnología ya sabemos de que el mundo se ha empequeñecido, se produce en un lugar, ¿no? Nosotros producimos y se consume en China, se consume en Japón, o se produce en Japón y se consume en Australia, o se consume en el Perú. De manera de que casualmente es la circulación, llevar los productos al consumidor final, pero no solamente, ¿no?, los bienes y servicios al consumidor final. De eso es lo que se trata. Lógicamente se hace a través del mercado, se hace a través casualmente de los precios, se hace a través casualmente de las localizaciones, de los costos, y vamos a ver casualmente de, ¿no?, los elementos que están circunscritos a la circulación. ¿Cuáles son los elementos básicos que tiene todo proceso de circulación? El proceso de circulación casualmente nace, el proceso de circulación tiene su origen casualmente en la tabla de Kesnay. La tabla de Kesnay es un modelo de circulación, es un modelo matemático de circulación. Es el primer modelo casualmente de circulación con tres claves sociales, ¿no? Un modelo de circulación. Y, lógicamente, pero el problema es que es el modelo de Kesnay era, pues, era en tránsito del sistema feudal al sistema capitalista, ¿no? Ahora, lógicamente, como ustedes saben, estamos en el sistema capitalista y la circulación ahora es capitalista, por eso se hace en el mercado. Comenzamos entonces con los elementos de la circulación y comenzamos con los comerciantes. Hemos dicho básicamente que el comercio es algo con natural al ser humano. El intercambio es algo con natural al ser humano. De tal manera, casualmente, de que, lógicamente, si el comercio es algo natural, los comerciantes también, ya que ellos son los que van a llevar casualmente los productos del productor al consumidor. Van a llevar, ¿no? No solamente van a llevar, sino que también van a venderlos, van a ofrecerlos, van a ofertar, van a demandar los comerciantes. Los comerciantes es una cuestión clave, lógicamente, en todo proceso de circulación, en todo proceso de mercado, lógicamente, los comerciantes son claves en el asunto, y es por eso casualmente que los comerciantes pueden ser, y hemos dicho en clases anteriores, pueden ser mayoristas, minoristas, ¿no? Mercados formales, informales, ¿no? Ilegales. Y lógicamente también hay comerciantes, pues, formales, comerciantes informales, comerciantes ilegales, comerciantes, ¿no? Pero en la teoría económica, lógicamente, siempre se habla de lo formal, de lo legal. Pero acá se menciona porque nosotros tenemos que analizar una realidad. Y nuestra realidad casualmente es diferente, pues, a los países donde la mayoría de transacciones son formales, ilegales. Por eso que la teoría económica se basa en eso. Pero casualmente la teoría económica también
se basa y sirve para poder analizar países como el nuestro, donde la mayoría de mercados, gran parte son informales, tenemos buena parte de mercados ilegales, ¿no? De tal manera de que tenemos que analizar eso también. Entonces, hay el mercado, además, ya sabemos que hay el mercado físico, el mercado delivery, el mercado por internet, que hemos visto en clases anteriores, hay todo ese tipo de mercados, que casualmente van a servir para la circulación. Todo ese tipo de mercados sirven para la circulación. El mercado minorista, el mercado después espacial, el mercado distrital, regional, nacional, mundial, todo ese tipo de mercado. El mercado como local, el mercado de libre que se dan en ciudades, en, lógicamente en espacios reducidos de ciudades, y el mercado por internet porque se da a nivel nacional y se da a nivel mundial. Todos esos tipos, los comerciantes son la clave, son uno de los elementos fundamentales en la circulación. Y los comerciantes están presentes pues, en la circulación en todos los países. Inclusive el comercio es una de las, eh, de las formas donde se expresa mayormente la población en el Perú. La mayoría de trabajadores en el Perú son comerciantes, ¿no? Comerciantes minoristas, pero son comerciantes. Un ambulante es un comerciante, ¿no? Entonces, ojo, es necesario para la circulación. Porque casualmente los minoristas que venden galletas es la último eslabón para casualmente la circulación. Porque el que compra un paquete de galletas en un ambulante está llevando casualmente el paquete de galletas de una fábrica de galletas. De una fábrica de galletas. Si compras una gaseosa a un ambulante, igual. Si compras un cuaderno a un ambulante, igual. ¿No? Es la última eslabón casualmente para llevar el producto cuaderno desde la fábrica hasta el consumidor final. O sea, es clave. O sea, todos los comerciantes son claves y los ambulantes también son claves. Puede ser ambulantes, lógicamente, que son informales, son claves para llevar la producción, para realizar la circulación. Ojo. Le menciono esto porque casualmente en las preguntas, como siempre se dice, se va a referir pues a nuestro país, en gran parte, no necesariamente, pero en gran parte a nuestro país. Entonces, casualmente un ambulante es parte de la circulación, sí es parte de la circulación, y es importante, porque casualmente va a llevar los productos, los bienes al consumidor final, ¿no? Va a llevar los bienes al consumidor final. Los miles y cientos de miles de ambulantes llevan los productos, ¿no? Así como las tiendas formales o los mercados formales, los comerciantes formales llevan los productos, también los informales llevan casualmente los productos. Son necesarios. Imagínense cuánto venden, compras un chocolate, una gaseosa, un cuaderno, un lapicero, un ambulante, es parte de la circulación. Es parte de la circulación. Ahora, eh, hay otro tipo de comerciantes, como son los especuladores. Los especuladores mayormente se dan cuando hay mercado negro, pero no necesariamente mercado negro, pero usualmente y en la gran mayoría es cuando hay mercado negro. ¿Por qué? Porque cuando hay mercado negro y el gobierno controla los precios, pone precios y entonces lógicamente que genera especulación. El especulador es aquel que va a acumular, va a esconder el producto para después venderlo cuando falta, cuando hay mucha demanda a mayor precio. Ese caso hasta hace 2 semanas en Argentina o el caso de Bolivia con los dólares. Los dólares están controlados por el gobierno y tienen precio oficial, están controlados, tienen precio, los controla el precio, tienen precio controlado. Entonces, lógicamente que ¿no? En Argentina el precio oficial era 1.200 pesos el dólar, pero pues había pocos dólares. Entonces había muchos comerciantes que comercializaban con dólar. El dólar va a ser un bien. Entonces lo guardaban y cuando había mucha demanda lo vendían a 1.600, 2.600, ¿no? O 2.000 los dólares. Entonces
Y casualmente, el caso del Perú se dio pues esto de la especulación en gran medida. Bueno, había control de precios en el primer gobierno de Alan García, había pues como 100 productos controlados de precios y esos 100 productos eran especulados. Los comerciantes escondían la leche, el arroz, el azúcar y lo vendían, ¿no? Lo vendían a mayor precio a determinadas personas. En la noche pues, pasaban los comerciantes a entregar los productos al doble de precio, que era el precio oficial. El precio oficial. Esos son los especuladores, ¿no? Mayormente es una de las características del mercado negro, usualmente, ¿no? Usualmente. Ahora, lógicamente, puede haber especulación cuando hay un proceso casualmente por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el COVID y a alguien se le ocurrió de que deberían pues almacenar papel higiénico y agua embotellada, ¿no? Y hubo pues los supermercados, la gente iba y desapareció los, ¿no? Los rollos de papel higiénico y todas las aguas embotelladas desaparecieron. Pero, ¿no? Y de las tiendas también desaparecieron, de las bodegas también desaparecieron, pero el bodeguero te decía que él tenía guardado algunas aguas embotelladas, algunos papel higiénicos que se los vendían a mayor precio, ¿no? Ese es casualmente cuando, ese no es el caso del mercado negro, pues. Es el caso del COVID, ¿se acuerdan ustedes? Porque ya el COVID ustedes lo han visto, claro, han estado un poco menores, pero han visto casualmente cuando hubo esa especulación que a alguien se le ocurrió, pues, de que había que comprar papel higiénico, agua embotellada y una serie de cosas, ¿no? Eh, o una serie de pastillas para la tos y todo lo demás. Entonces, eso es, claro, pastilla para la tos. Entonces, en toda la farmacia desapareció la pastilla para la tos en todas las bodegas que había, ¿no? Una serie de caramelos para la tos y todo lo demás, ¿no? Los multivitamínicos y todo lo demás. Pero te ofrecía la bodega, te ofrecía la farmacia, sobre todo las bodegas, te vendían, de venderlo casualmente a mayor precio. Ese casualmente las especuladores. Para los comisionistas. Los comisionistas es casualmente cuando eh, muchas personas que ofertan, que son ofertantes, que son parte del mercado, pero que van a tener su sueldo, sus ingresos de acuerdo a lo que venden. Ahora en muchas tiendas por departamento que se llaman, ¿no? Zafa, La Vela, Totus. A muchos trabajadores le pagan el salario mínimo, ¿no? Y casualmente el resto de su salario es por comisión, ¿no? Entonces, y ahora las comisiones las ya no son por individuales como eran antes. Antes, no sé, bueno, si ustedes han visto algunas empresas donde tenían pues el vendedor ¿no? Que vendían productos, el vendedor del mes, salía el vendedor del mes, que había vendido más, tenía comisión, ¿no? Mayor comisión. Pero ahora ya no es comisión por persona, sino es por comisión por equipos que venden determinados tipos de productos. O sea, los que venden línea blanca, y son 4 o 5 personas, entonces la comisión va a ser a los 5, no va a ser individual. Y eso se hace claramente para que los 5 se exijan cada uno al resto para que venda más, pero no se le da individual, ¿no? Además, los celulares, antiguamente, cuando salieron los celulares, también se colocaban, eran eh, ventas libres casualmente que tenían determinados tipos de vendedores que le daban casualmente por comisión nada más, ni siquiera ganaban un sueldo, solamente por comisión. Y cuando comenzaron los celulares, muchos comisionistas ganaban mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, porque bueno, colocaban pues 5, 6, 10 celulares al día. Y por cada celular le daban, lógicamente, de acuerdo al programa que ustedes habían captado, ¿no? Al pago que se hacía mensualmente. Entonces eran las comisiones, ¿no? Hasta que una vez llegaron uno de Claro a tener comisiones por 20.000 soles, ¿no? Vendía por delante de celular.
Cuando vino las AFP también. Bueno, se voy a poner algún ejemplo. Ya, ahora, otro de los elementos básicos de la circulación va a ser los medios de transporte, lógicamente. Ahí están los medios de transporte. Y los medios de transporte son de tres tipos: terrestres, acuáticos y aéreos. Comenzamos con el terrestre, ¿no es cierto? O el transporte terrestre. Ustedes han visto los camiones, han visto también los trenes, vamos a hablar acerca de ellos. Primero, las pistas. Bueno, como ustedes saben, tenemos déficit de pistas en el Perú y las pistas están en muy mal estado. Además, por eso somos el primer país en accidentes de carretera en América Latina. El primer país en accidentes de carretera en América Latina. Porque todos los días pues se barranca un ómnibus, un camión, un auto, o se chocan de frente, o se chocan por detrás. Porque, por ejemplo, pues nuestra principal carretera, que es la carretera Panamericana, que tiene más de 3.000 kilómetros, solamente, ¿cuántos? Serán pues 100 kilómetros o 200 kilómetros, que es de Cañete a Huacho, que hay dos carreteras. Pero en el resto de la Panamericana solamente hay una vía en doble sentido. Bueno, en todas partes hay dos vías, pues, ¿no? Una de ida y otra de vuelta. No, no, acá hay una sola vía en doble sentido. Entonces, por eso es que se chocan de frente los ómnibus. Es la única manera que se choquen de frente, ¿no? Si hubieran dos vías no se podrían chocar. Y que se choquen por detrás también los ómnibus o los automóviles. Claro, acá hay poca casualmente conocimiento de las reglas de tránsito. En otros países, como le decía en las clases presenciales, en otros países las señales de tránsito se enseñan en el colegio, primaria se enseñan las señales de tránsito, ¿no? Acá ni siquiera los que manejan conocen las señales de tránsito. Bueno, la cuestión es que tenemos carreteras en mal estado, la carretera panamericana, digo, la carretera central, fíjese usted, se caen 4 piedras y se paraliza 2 días. Y la carretera central es la que nos comunica con medio país, con el centro del país. Entonces, después las carreteras de la sierra y bueno, de la selva, hay pocas carreteras. Y en la sierra, pues, las carreteras son muy peligrosas, no tienen mantenimiento. Y es por eso casualmente que nuestro sistema de viabilidad terrestre es bien restringido y bien costoso además, porque cuando están mal la carretera también se malogran los camiones, ¿no? También se malogran los camiones y hay mucho accidente. Ahora, pero lo que prima en el Perú es casualmente las carreteras y la circulación mayormente se hace en camiones, cosa que en otros países no se hace. Todos los países industrializados, cuando comenzaron a industrializarse, el medio de transporte que utilizaron fue el medio de transporte de, lo que ustedes ven ahí, de trenes, de trenes. Bueno, en el Perú se da un caso singular, ¿no? Porque en el siglo XXI el Perú tiene menos kilómetros de líneas férreas que en el siglo XIX. Repito, el Perú somos un país muy subgénero, porque en el siglo XXI tenemos menos kilómetros de línea férrea que en el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado levantando las líneas férreas, las pocas que teníamos, las hemos estado levantando y a cambio de eso poníamos carreteras, carreteras. Y eso fue por el lobby de los camiones. A los camiones, a la marca de camiones, ¿no? Tipo Mercedes-Benz, Ford, ¿no? MAN, ¿no? Una serie de marcas famosas que no querían pues que se usaran los trenes. Ojo, porque el tren es más barato, más seguro y carga más que camiones. Un tren funciona las 24 horas del día, las 24 horas del día, los 365 días del año.
es su mantenimiento es barato, su costo por kilómetro es barato, hay poco accidente, muy poco accidente. Y además, un tren, pues, un vagón de una locomotora puede cargar pues 20 vagones. Es equivalente pues a 40, 60 camiones, ¿no? Y funciona las 24 horas del día, o sea, en el día pueden haber pues, en la misma vía pueden utilizarse dos o tres, cuatro, cinco, 10 trenes, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos, ni siquiera intentamos hacer, porque los proyectos de hacer pues el tren de Tumbes a Tacna, pues es un proyecto de hace 50, 60 años, ¿no? Y ahora, casualmente, con la cuestión del puerto de Chancay, un proyecto que tienen los chinos, porque no es nuestro tampoco. Ojo, porque el puerto de Chancay tampoco era proyecto peruano, era proyecto chino, ¿no? Y porque le conviene a los chinos, lógicamente, por bajar sus costos, eh, ahora se piensa hacer con una línea férrea eh, transoceánica, ¿no? O sea, que vaya del Océano Atlántico al Pacífico, ¿no? Sobre todo llevando productos alimenticios del Amazonas brasileño a China, ¿no? Porque es más caro sacarlo por el Atlántico, subir para el Canal de Panamá y pasar hasta China. Lo mejor es por tren llevarlo hasta el puerto casualmente de Chancay, pasando por Brasil, por Bolivia y por Perú. Y ese es el proyecto que ya se está haciendo. Ojo, ya hace 2 o 3 semanas ya llegaron a Brasil eh, expertos en trenes, en ferrocarriles chinos, para ver cuál iba a ser casualmente, ¿no? Cuál podía ser la línea, o sea, los espacios que iban a utilizar. Porque Brasil sí tiene pues una serie de trenes, sí tiene una serie de sistemas de línea férrea, cuales se podían utilizar casualmente para hacer el famoso tren desde el Atlántico al Pacífico, ¿no? Entonces, en trenes nosotros estamos bastante mal. Bueno, pasamos al transporte aéreo. Para el transporte aéreo, nosotros tenemos más de 20 aeropuertos, de los cuales solamente funcionan 7 o 8. Los demás están desactivados porque no se usan. Como ustedes saben, lo que no se usa se malogra, ¿no? ¿Y por qué no se usa? Porque casualmente no le conviene a las empresas privadas ir a esos puertos porque solamente hay que ir una vez a la semana, ¿no? Entonces no tiene ganancias. Entonces, como el Perú no tiene el Estado no tiene una línea de bandera, como tenía cuando era Aeroperú, ¿no? O sea, el Aeroperú iba a todos los aeropuertos, iba por lo menos una vez a la semana, pero pasaba lo mismo que con el Banco de la Nación, ¿no? ¿Por qué solamente iba a Aeroperú una vez a la semana? ¿Y por qué no iban las otras líneas? Porque lógicamente no le convenían las otras líneas porque no ganaban. Petroperú a veces no ganaba, tampoco perdía por esos viajes, pero eran compensados pues por casualmente las dos viajes a las ciudades pues más competitivas y de mayores ganancias, como es pues la del Cusco, bueno, porque era, ¿no? La ciudad que más se va, que ahora pues en el Cusco hay turnos de mañana, tarde y noche, viajan al Cusco, todas las líneas viajan mañana, tarde y noche. Arequipa, Iquitos, Piura, ¿no? Eh, Tacna, esos eran pues esos son las líneas, pero los demás aeropuertos, los demás destinos, lógicamente que no hay mucho pasajero o hay pasajeros solamente para una semana o 2 veces por semana, las líneas aéreas que no son nada nacionales, que no les interesa. Porque ya hemos hablado pues y eso confirma una vez más de que a las empresas no le interesa la sociedad, solamente le interesan sus ganancias. Y si ir casualmente a Caballo Cocha no le da ganancias, no van, pues, sencillamente no van. Pero se necesita ir, pues, porque un grupo de personas van toda la semana, pero a las empresas no les interesa, pues, que un grupo de personas de 40 personas, 50 personas, tengan que viajar cada semana, pero ellos quieren, pues, ¿no? Que viajen 200 personas 3 veces por semana.
Pero entonces, en esa cuestión, bueno, y ahora pues con el nuevo aeropuerto de Jorge Chávez, ya saben ustedes los problemas que tenemos, que fue contratado en el año 2000 y bueno, recién está acabando, y está acabando mal porque, ojo, le falta puente, le falta, ¿no? O sea, y ya saben ustedes que no se puede ir caminando al nuevo aeropuerto, y no se puede ir a caminar al nuevo aeropuerto porque no hay veredas, solamente hay pistas. Y no hay veredas porque se olvidaron de hacer la vereda. Se vean ese nivel que tenemos, y se supone que es el mejor aeropuerto, ¿no? Bueno, con respecto a la cuestión acuática también tenemos problemas. Tenemos pues 40, 50 aeropuertos, de los cuales la mayoría pues, ¿no? Son antiquísimos, son del siglo XIX, son del siglo XX, ¿no? El que se ha modernizado es el Callao. Bueno, pues la cereza es Chancay, pues, ¿no? Ya conocemos. Pero después se tiene que modernizar una serie de puertos que no se están modernizando, porque ahora pues los puertos tienen que cargar pues containers, ¿no? Claro que también se puede usar con sacos y todo lo demás, pero ese es sea la minoría, pues una minoría, ¿no? De productos, la mayoría de productos casualmente ya se utilizan containers, lógicamente los containers, como ustedes ven ahí, utilizan grúas especiales, ¿no? Entonces, si no se moderniza aún, se necesita grúas especiales, se necesita profundidad terminada, ¿no? 15 metros por lo menos o 20 metros de profundidad, porque si no, pues el barco no podría encallar, ¿no? O sea, tendría que tener. Y tenemos problemas también en cuanto a los puertos, ¿no? Entonces, en cuanto a las cuestiones de vía de transporte, medio de transporte, tenemos problemas para la circulación. Tenemos problemas, ¿no? Y bueno, el parque automotor es tremendo. Ahora se va a volver más engorroso, pues, al norte de Lima con Chancay. Y lógicamente de que es costoso y más va a demorar, pues, llegar a Chancay que llegar a China, ¿no? Bueno, esos son los medios de transporte. Seguimos entonces ahora con el mercado de bienes y de servicios. Ya sabemos pues que el mercado es una relación social de intercambio entre ofertante y demandante. Ya sabemos que hay tres tipos de mercado. Bueno, hay una serie de mercados que hemos visto en las clases pasadas, pero hemos visto casualmente que hay mercados físicos, que hay muchos, lógicamente, ¿no? Donde el ofertante espera al demandante, el mercado de libre y el mercado por internet. Pero el mercado casualmente, ¿no? De bienes y servicios, el mercado de factores, el mercado de servicios, y además, ¿no? Es el mercado también, como hemos visto, de todo tipo, el mercado formal, informal, ilegal, todo este tipo de mercado. En nuestro país, ¿no? Abundan pues los mercados informales, ya sabemos, la mayoría de mercados son informales, y mucho mercado ilegal también tenemos, ¿no? Vean ustedes nomás ahora con el problema que hay con el oro, el mercado del oro pues informal e ilegal es gigantesco, ¿no? Según dicen es más lucrativo que la droga en este momento, porque el oro pues ha crecido, ha aumentado su precio pues, en forma exponencial, ¿no? Exponencial. Y entonces esa es la circulación de metales. Además, ¿no? La circulación de productos internamente, lógicamente que se dan en mercados especiales. Hay mercados también espacialmente, mercados también, pues hay mercados distritales, regionales, nacionales, internacionales, ¿no? De todo tipo, ¿no? Mercados de residentes, de no residentes, ¿no? Y casualmente hay mercados que se abren, hay mercados que se cierran, ¿no? Hay más de 3.500.000 empresas, hemos dicho, pero ahora hay el problema del mercado mundial. Como ustedes saben, ya de los últimos años y ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, se ha restringido una serie de mercados a nivel internacional. Y casualmente con el proteccionismo ha crecido con la política norteamericana, entonces ahora los mercados internacionales se están restringiendo, ¿no? Inclusive
se ha puesto trabas a un montón de productos, se ha puesto aranceles de más del 100%. Entonces, casualmente, la circulación en el mundo, a nivel mundial, se ha restringido, ¿no? Hay mucho arancel, hay mucha restricción, hay muchas, casualmente, ¿no? Sanciones que se ponen por la circulación, paradójicamente, ¿no? Si, ¿no? Un barco que llega a determinado país, ¿no? Ya están sancionados. Los barcos que llevan petróleo ruso ya no pueden llegar a una serie de puertos europeos, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de a nivel internacional, el problema de la circulación se ha restringido normalmente por una serie de problemas políticos, sociales, militares, vean ustedes, en el Mar Rojo, ¿no? Con el problema de los hutíes con los israelitas norteamericanos, los barcos que van a Israel, los barcos norteamericanos, pues son torpedeados, bombardeados. Eso significa que están restringiéndose la circulación, ¿no? Te menciono eso porque, bueno, eso es lo que sucede en el mundo, ¿no? Y ustedes tienen que saber, pues, que eso está pasando en el mundo, ¿no? Hay restricciones en la circulación mundial. Bueno, internamente, cuando hay paralizaciones, por ejemplo, en el Perú, hay restricciones también, ¿no? Se paralizan carreteras. La otra vez se paralizó como 2 o 3 días, una semana, una carretera, ¿no? Entonces la circulación se rompe, ¿no? No se da la circulación, ¿no? Cuando hay problemas también de sociales de ese tipo, ¿no? Por poner ejemplos reales de lo que está pasando en el país. Ya, mercado de factores productivos. Lógicamente, los mercados de factores productivos son todos los maquinarias, instalaciones y equipos, ¿no? El famoso CAC que está de moda, que son equipos claramente equipos pesados, ¿no? Pero después hay una gran cantidad, y como ustedes saben, nosotros no producimos casi factores productivos, todo lo importamos, pero, pero eh, también pues hay restricciones, como le digo, en cuestiones y además, últimamente, ¿no? Ahora con la otra nueva guerra, pues la guerra entre la India y Pakistán, ¿no? ¿Se acuerdan que el Perú quiere comprar aviones? Y uno de los aviones que quiere comprar es el famoso Rafael, que es francés, ¿no? Y los pakistaníes se han tumbado tres aviones Rafael, ¿no? Sin que los Rafaeles lancen un misil. O sea, los Rafaeles no son tan buenos como se piensa, y el Perú pensaba o piensa comprar aviones Rafael, para que vean ustedes, hay restricciones casualmente en comprar y hay que ver casualmente la calidad de los productos, pero ahora se está viendo que los famosos aviones de caza bombardeo famosos franceses Rafael no son tan buenos como se decían, e inclusive ha bajado en la bolsa de valores, sus acciones, y los franceses no quieren que se sepan pues que se han tumbado tres Rafael en 4 horas, ¿no? Entonces, tumbarse tres aviones en 4 horas por los pakistaníes, ojo, se lo han tumbado otros aviones, se lo han tumbado los aviones chinos, y ahora está de moda, y han subido las acciones, los aviones chinos, ¿no? O sea, para que vean ustedes, el mercado de factores productivos, pues el mercado también es el mercado, pues, en el mundo, uno de los grandes mercados de circulación es el mercado de armamento. Por eso lo menciono, el mercado de armamento. Y están ahí en la vitrina, ¿no? Ahora resulta que se consideraban que los aviones chinos eran malos, y resulta que se han tumbado en menos de 2, 4 horas a tres Rafael, aviones chinos. Bueno, eh, y después hay restricciones en cuanto a su venta y en cuanto a porque también en cuestiones de mercado de factores productivos también hay todo tipo, pues hay el legal, ilegal, informal, porque hasta falsifican maquinaria, te venden maquinaria robada, ¿no? Te venden maquinaria, lógicamente, ¿no? Copiada, o, ¿no? Eh, ya. Ahora, sistema de pesas y medidas. ¿Qué significa el sistema de pesas y medidas?
Sistema de precios significa que en un país, en un país, ojo, pero después a nivel mundial también, pero comencemos por un país, hay que homogeneizar las unidades de los distintos bienes y servicios que se compran y venden. Ojo, que hay que homogeneizar las unidades de bienes y servicios que se intercambian para, casualmente, para llevar a cabo la circulación. ¿Qué significa eso? Significa eso, pues, que no es de ahora, no es una cuestión nueva, de hace siglos ya, algunos imperios antiguos, ¿no? Uno de los emperadores, con bastante visión, comenzó a hablar acerca de que hay que homogeneizar pues, la circulación. Y, por ejemplo, aunque parezca la mentira, homogeneizar los sistemas de pesos y medidas significa que en el mundo hay dos sistemas de pesas y medidas. En Perú llevamos uno, pero también también interfiere el otro, porque solamente hay dos sistemas, ¿no? El sistema francés y el sistema inglés. El sistema francés es el MKS, metro, kilo y segundo. Es el más exacto. Es que en la década de los 60 del siglo pasado se decidió de que en el año 2000, que ya pasamos, iba a primar el método francés, que es más exacto, que el método inglés, que es más inexacto. Que es más inexacto, pero aparentemente más humano, ¿no? Pero en las mediciones no prima lo humano, sino prima lo técnico. ¿Y por qué en el sistema inglés prima lo humano? Porque si ustedes ven los nombres de los que tiene, el nombre nomás de las mediciones inglesas, pulgar, palma, codo, pie. Entonces, pulgada, palma, codo, pie, eso significa pues, ¿no? La mano, ¿no? El brazo, eh, el pie. Es más humano, pues sí, pues. El problema es de que en el planeta Tierra no todos somos del mismo tamaño. No todos somos del mismo tamaño. Los finlandeses miden promedio 1,80, pues los peruanos miden promedio 1,60. Entonces, pues, un pie o una pulgada de un peruano con la de un finlandés va a ser muy diferente. Por eso que es imperfecto. Inclusive entre los mismos finlandeses, ¿no? Porque no todo el mundo mide 1,80, pues, será el promedio, pero uno mira pues, 1,90 y otro mira 1,70, ¿no? Entonces, eso es más humano, está relacionado con los humanos, pero es imperfecto, ¿no? Y entonces, ojo, por ejemplo, si usted va a algunos pueblos de la sierra, en el mismo Cusco, todavía te pueden vender coca para chachar, no para hacer droga, no para chachar, en libras, en libras, ¿no? Y en libras, con arrobas, venden en arrobas, no kilos, sino en arrobas. Después, si tú vas a la ferretería, todo te venden el sistema inglés. Tú no encuentras un clavo de 3 centímetros, ni de 4 centímetros, ni una tubería que tenga diámetro de 5 centímetros. No encuentras. Tú te vas a decir que eso no existe. Acá existe clavo por pulgadas, te dice, de media pulgada, un cuarto de pulgada, una pulgada. Y los tubos de diámetro son de media pulgada, un cuarto de pulgada. Los fierros que son de media pulgada, tres cuartos de pulgada. Los fierros de construcción. No lo encuentran por centímetro, lo encuentran por pulgada. Y ese es el sistema inglés, o sea, se mezcla, pero la mayoría del sistema es el francés. Pero hay que tener en cuenta. Y las equivalencias no son exactas. El otro problema que hubo fue ese el problema del euro. ¿Por qué se crea el euro? Casualmente porque pues, la Comunidad Europea eran pues ¿cuánto? 12 países, 12 unidades monetarias diferentes.
¿no? Y podría haber, lógicamente, libre movilidad de personas, de factores, de personas, pero tú pasabas de un país a otro, tenías que cambiar todas tus monedas en moneda del otro país. Entonces era un lío. Entonces, pues, casualmente, la homogenización para el intercambio en la Comunidad Europea fue la que tenía que obligatoriamente crearse el euro, otra moneda, que reemplazara a todas las demás, para que hubiera pues homogeneidad. ¿Cómo? Si no, ¿cómo vas a comprar? Si no, ¿cómo vas a vender? ¿No? Si te va a comprar un alemán, te va a vender en marcos y el español te va a vender en peseta. El español tiene que comprar en marcos, pero él tiene peseta. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, antiguamente. Porque el euro es del año 2000 nada más, hace 20, 25 años. Antes era un engorro, pues durante 5 años hubo un engorro. Era pues súper pesado comprar y vender, porque tenías que estar cambiando de una moneda a otra en diferentes países. Y el tipo de cambio cambiaba cada rato. Bueno, ese es casualmente la homogenización. Es igual, ¿no? El sistema eléctrico. Estados Unidos usa pues el sistema 110 voltios. Nosotros utilizamos el 220 voltios. Como eso es diferente. En Europa también había unos que usaban el 110, otros 220. Menudo problema han tenido que modificar, ojo, porque los europeos han unificado una serie de cosas y han homogeneizado una serie de unidades. Porque si no es un problema, ya. Ahora, eh, otro tipo de homogeneización es el dinero, ¿cierto? Y acá está en el Perú, bueno, en el mundo, en el Perú, hablando del Perú, está bastante solucionado, ¿no? Porque casi en todos los pueblos se usa ya dinero, se usa ya dinero. Porque antiguamente, ¿no? Pues había pueblos que no se usaba dinero casi, ¿no? Era cambio entre vecinos, era intercambio, era trueque. Inclusive el pago a los labradores se hacía en productos, se hacía poco en dinero. Pero ahora se ha homogenizado el dinero, ¿no? Y se ha homogenizado el dinero de la unidad monetaria peruana. Pues tenemos otra intromisión que es el problema del dólar, ¿cierto? Porque ya en muchas ciudades también pues hay dólares, ¿no? Felizmente ahora todos los precios están en soles, cosa que no había antes. Pero de todas maneras hay un problema porque se sigue muchas veces prestando en dólares, ¿no? Y algunos productos, ¿no? Tienen su precio en dólares nada más, cuando deberían tener su precio, siempre su precio en soles. Porque para homogenizar, pues, si no, cómo vas a homogenizar el dinero si usas dinero de otro país, en tu país? Por eso que en los países industrializados solamente se usa el dinero de su país. Tú vas a Estados Unidos y quieres comprar con euros y no te venden. No te venden con euros. Tú quieres ir a un supermercado y quieres comprar con euros. Te dicen, acá no, esa moneda no funciona, ¿no? Pero acá, pues, acá tú puedes llenar el tanque de tu automóvil en dólares. Puedes ir al supermercado y puedes pagar en dólares. Y puedes comprar algunos artefactos en dólares, ¿no? Porque muchos ahora tienen doble precio, en soles y en dólares, ¿no? Inclusive te pone ahí el cartelito que te dice, hoy día el tipo de cambio es tal, ¿no? O sea, eso significa que tú puedes pagar en dólares, ¿no? Pero todos esos son los elementos básicos para la circulación. Ahora, dentro de la circulación, que sea entre bienes y servicios, se tiene que conocer casualmente cuántos bienes y servicios se han vendido, se han comprado, se han producido. Y para eso se requiere pues, que exista una contabilidad entre todos los sectores de la población. Pero los sectores
que va a dividirse desde el punto de vista económico se llaman agentes económicos. Agentes económicos, ¿no? Antiguamente, Platón en la República planteaba clases sociales, los fisiócratas planteaban clases sociales, Smith planteaba clases sociales, Marx planteaba clases sociales, pero Marshall ya no plantea clases sociales, y Keynes tampoco. Y entonces, en las cuentas nacionales, porque son cuentas, cuando se habla de cuentas, es contabilidad, y contabilidad es un registro casualmente contable, es un registro de compras y ventas, de precios y volúmenes. Y entonces, todos los países casualmente de Naciones Unidas, se han dividido en agentes económicos, en cuatro agentes económicos, ¿no? Cuatro agentes económicos, ¿no? Básicamente. O llamados también sectores institucionales, también llamados sectores institucionales, que está compuesto por agentes económicos. Entonces, un agente económico, ¿qué cosa es? Es una entidad económica que tiene capacidad por derecho propio de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas, transacciones. O sea, casualmente se ha dividido en todos los países en cuatro agentes: en hogares, en empresas financieras y no financieras, en gobierno y en el resto del mundo. En el resto del mundo, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué son los hogares? Son las empresas, ¿qué son el gobierno? ¿Y qué cosa es el resto del mundo? Veamos entonces, comenzamos con los hogares. Los hogares son todas aquellas personas que viven bajo el mismo techo y tienen obligaciones y deberes iguales, ¿no? Pueden compartir o pueden casualmente subsistir juntamente, pueden dividirse, pero viven bajo el mismo techo. Tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, ¿no? Los hogares está toda la población. Es por eso que los censos que hace el INEI son censos de hogares, porque está toda la población, ¿no? Ahora, el hogar es la familia donde ustedes viven, es un hogar. Pero un hogar también es un convento, es un hogar. Un hogar también es una cárcel. Un hogar también es un hospital. Por eso que en los hogares están toda la población, todos los dueños de bienes y servicios y todos los dueños de fuerza de trabajo. Están todos los trabajadores, están todos los consumidores, están todos los productores, están todos los empresarios. Esos son, ¿no? Los hogares. Los hogares básicamente consumen. Básicamente consumen, pero también pueden producir. Ojo. Ahora, las empresas. Las empresas sabemos que son instituciones que van a combinar los factores de la producción para, desde el punto de vista técnico, maximizar la producción, ¿no? Maximizar la producción con la mejor tecnología. Y desde el punto de vista económico, casualmente es, ¿no? Maximizar ganancias y minimizar costos. Eso casualmente las empresas que pueden ser de residentes o no residentes. Ahora, el gobierno. Como ustedes saben, el gobierno es la entidad encargada administrar, de administrar el Estado temporalmente. El gobierno es la entidad que administra el Estado temporalmente.
Y su función, su finalidad casualmente es maximizar el bienestar social de toda la población. Maximizar el bienestar social. Esa es su función. Aunque muchos, aunque muchos, aunque muchos presidentes no conocen que esa es su función, ¿cierto? Ahora, el gobierno, para maximizar bienestar social, cumple una serie de tareas. Tiene que producir bienes y servicios, produce bienes y servicios, supervisa, controla, regula, estabiliza la economía, ¿no? El gobierno, lógicamente, debería apoyar a toda la población, pero mayoritariamente los gobiernos a lo que apoyan es a las empresas, ¿no? Los gobiernos. Y por último, el resto del mundo. El resto del mundo casualmente es todas aquellas empresas, entidades, organizaciones que están fuera de nuestra frontera, de nuestro país, pero que tienen relaciones económicas o financieras con nosotros. Ese resto del mundo está considerado un agente económico, ¿no? Ya. Ahora, los sectores institucionales, que son empresas, también se llaman sociedades no financieras o sociedades financieras. Ojo, las empresas, su nombre también son sociedades financieras, sociedades no financieras. Las sociedades no financieras casualmente son unidades dedicadas principalmente a la producción de bienes y servicios no financieros, por supuesto, de mercado. Y es de mercado casualmente cuando un bien o un servicio es de mercado, ¿no? Cuando un bien o un servicio es de mercado. Un bien o un servicio de mercado cuando se vende por encima de su costo con una ganancia. Cuando se vende un bien o un servicio por encima de su costo con una ganancia. Ese se llama de mercado. Y de no mercado se llama casualmente cuando se vende bienes o servicios por debajo de su costo a precios simbólicos o en forma gratuita, o que cubra un porcentaje del costo, ¿no? Eso lo hace mayoritariamente el gobierno, ¿no? Aunque algunas entidades privadas también lo hagan. Entonces, las empresas que pueden ser sociedades no financieras o sociedades financieras, ¿no? Y hemos dicho que las sociedades no financieras son aquellas dedicadas principalmente a la producción de bienes y servicios no financieros. Sociedades financieras son unidades institucionales dedicadas principalmente a la intermediación financiera o bienes o actividades financieras auxiliares. Ahora definamos algunos de los agentes. Gobierno general. Unidades institucionales sabemos que además de cumplir con sus responsabilidades políticas, con su papel en la regulación económica, supervisión, controlador, también va a vender, va a producir bienes y servicios. Y produce principalmente servicios, pero también bienes. No de mercado para el consumo individual o colectivo, retribuyendo el ingreso y la riqueza. Y es una forma casualmente del Estado. El gobierno tiene como función la redistribución del ingreso, ya que en el mercado lo que prima es el mercado de competencia, mercado libre de competencia. Hogares, todas las personas físicas de la economía cuya unidad institucional en el sector de hogares consiste de un individuo o un grupo de individuos. Las funciones principales de los hogares son la oferta de mano de obra, lo que ofertan mano de obra, el consumo final,
Las funciones principales de los hogares son la de ofertar mano de obra, el consumo final y, en cuanto a empresarios, la producción de bienes y servicios no financieros y posiblemente financieros de mercado. Características de los agentes económicos. ¿Por qué se ha dividido? ¿Por qué se ha dividido todo país en esos agentes? ¿Por qué se ha dividido? ¿No? Se ha dividido casualmente porque tienen cuatro cosas en común. Y esas cuatro cosas en común se pueden encontrar en los hechos, en los informes que se tiene acerca la, de la economía, de la producción. Veamos, entonces las cuatro características que tienen que tener toda gente, que tienen que tener todos los cuatro agentes, para que las cuentas nacionales, que es donde casualmente se registran todas las operaciones económicas y financieras, puedan ser homogéneas, puedan ser homogéneas. Entonces un agente puede ser titular de bienes o activos en nombre propio, puede tener activos de propiedades, puede intercambiar las propiedades de bienes o servicios mediante transacciones con otras unidades institucionales. Que básicamente, ¿no?, los agentes pueden ser titulares de bienes o activos. Y el caso casualmente que tengan, ¿no?, puesto características de los agentes, ¿no? El agente puede ser titular de bienes y servicios o activos en nombre propio, puede por tanto intercambiar las propiedades de bienes o servicios mediante transacciones. Tiene capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades económicas en las que es directamente responsable. Puede contratar, vender, comprar. Tiene capacidad para incurrir en pasivos y endeudarse en nombre propio e intervenir en contratos. Todo eso lo pueden hacer por los hogares, lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer las empresas, no hay ningún problema. El problema comienza cuando también cada una de estas características, cada uno de estos agentes, tiene que elaborar un conjunto de estados financieros o resulta factible elaborarlos porque, ¿no?, es factible elaborarlos siempre que se requiera. Ahora, pero ya sabemos pues que el caso de los hogares no llevan registro contable, la mayoría, en unos países, pues casi todos. Entonces, ¿cómo hacen los hogares para hallar su contabilidad? ¿Cómo hacen los hogares para hallar su contabilidad? Especialmente, la contabilidad de los hogares se halla mediante, ¿no?, la contabilidad de los otros tres organismos, de todos los tres otros agentes. Me explico. Si un país quiere cambiar, pues, de producir, de la producción casualmente, ¿no?, de, tiene un conjunto casualmente de requisitos para comprar y vender, exportar, importar, ¿no? O quiere saber cuál es el personal que trabaja en los ministerios, o que trabaja en el Estado, cuánto es el personal. ¿No? Esas son las cuatro propiedades. Y entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber, pues, cuántos son trabajadores del Estado, eso lo tiene, pues, el gobierno. ¿Cuántos son los que gana todos los trabajadores del Estado? Lo tiene el gobierno. ¿Cuántos son los trabajadores privados? Lo tiene, pues, la SUNAT. ¿Cuánto ganan los trabajadores privados? Lo tiene la SUNAT.
Entonces, casualmente hay información sobre, casualmente, los hogares y se puede reconstruir toda su contabilidad de los hogares mediante, mediante, casualmente, la información que den los demás agentes. Acuérdense además que los hogares son agentes que se complementan, son agentes que se complementan. Ya. Ahora, modelo de circulación neoclásica o solo dos agentes. Pero veamos casualmente cuándo dice casualmente eh, flujos circulares de la economía. Ya. Ahora, ustedes tienen en su folleto, y ahora van a ver, flujo circular de la economía. Y hemos visto casualmente de que economía, las teorías se explican, se expresan, se informan y se enseñan a través de modelos. La circulación no es la excepción. Hay dos modelos de circulación. Un modelo de circulación neoclásica, que es la que ustedes ven ahí, y que es la que tienen ustedes en su folleto, la circulación neoclásica, ¿no? Que está compuesta, como ustedes ven en su folleto, de dos agentes, nada más, de dos agentes económicos, que son, ustedes ven ahí en su folleto, las empresas y los hogares. Ahí tienen. Modelo de dos agentes, los hogares son un agente, ¿no? Las empresas son otros agentes. Y entonces, esos son los agentes que hay. No consideran ni el gobierno ni el resto del mundo. Ahora, los hogares compran bienes y servicios a las empresas. ¿Dónde compran los bienes y servicios a las empresas? En el mercado de bienes. Los hogares compran casualmente bienes y servicios en el mercado de bienes a las empresas. Las empresas le venden casualmente a los hogares en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Las empresas requieren y compran factores de la producción. Se lo compran a los hogares en el mercado de factores. Y los hogares venden casualmente los factores a las empresas, ¿no? A las empresas. Entonces, lógicamente, de que son entonces, hay una circulación cerrada, donde hay dos mercados que se intercambian, el mercado de bienes y servicios, y los hogares. Pero además los hogares consumen, los hogares, lógicamente, los insumos sirven para producir los bienes de las empresas, ¿no? Entonces, las empresas le compran a los hogares en el mercado de factores, ¿no? Ahora, pero también existe un mercado financiero, porque hemos dicho casualmente que las empresas son financieras y no financieras. El mercado de bienes son casualmente dados por empresas no financieras. Y el mercado financiero está dado por empresas financieras. Entonces, ¿qué hace el mercado financiero? Las familias ahorran, ahorro casualmente de ¿no? Ahorran
y los ahorran, lógicamente, en el mercado financiero, o sea, en los bancos, las financieras. ¿Y para qué ellos ahorran los ingresos? Para que el Banco de la Nación preste a otros que lo presten casualmente, ¿no? Ahora, las empresas se endeudan, también tienen deuda, lógicamente, y entonces, según su folleto, entonces hay dos sistemas de, hay dos sistemas casualmente de, que son los polos económicos, acá están, flujo circular, que son los polos económicos, están las empresas y las familias o los hogares. Entonces se llaman polos económicos porque están pues en un extremo y el otro, ¿no? Las empresas producen y venden bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. ¿A quién? A las familias, que son los que compran bienes y servicios, ¿no? Las empresas también compran factores de la producción en el mercado de factores de la producción. Este mercado de factores de la producción está por casualmente todos los, todos los alumnos, por todo casualmente, ¿no? O tratan y utilizan los factores de la producción. ¿Dónde le compran a las familias? ¿Dónde le compran? En el mercado de factores de la producción, ¿cierto? Ahora, las familias casualmente compran y consumen bienes y servicios, son los propietarios y vendedores de los factores de la producción, ¿no? Pues son los dueños, están los dueños de todo, toda la población está ahí. Ahora, además, en este modelo de dos factores, ¿no? Tienen casualmente flujos económicos. Los flujos económicos casualmente son cuando se vende o se compra algo. Y cuando se vende o se compra algo, los flujos económicos pueden ser nominales o reales. Reales casualmente cuando se entrega, se compra un bien, se le entrega a uno un bien, cuando entrega el bien. Entonces, venta casualmente de bienes y servicios, flujo real, flujo real, y acá compra de bienes y servicios es un flujo real, ¿no? Entonces, lo rojo casualmente es el flujo verde, es casualmente el flujo real, es donde se entregan casualmente físicamente los bienes o servicios, ¿no? Se vende bienes y servicios y se le entrega a la familia. Se vende casualmente tierra, trabajo, capital y se le entrega a las empresas. Pero ese es casualmente venderle. Pero ¿cómo le compran? Le compran con el flujo monetario, ese marrón, ¿cierto? El flujo monetario casualmente es las empresas venden, las familias compran, compran las empresas bienes y servicios, las empresas venden bienes y servicios. La compra de bienes y servicios, obviamente, interviene el dinero y las familias que son los dueños de todo el factor de la producción, ¿no? Venden casualmente a las empresas los factores de la producción, ¿no? Entonces, el flujo natural, el flujo de circulación natural es el flujo verde y marrón. ¿Por qué? Porque acá es donde se compra y se vende. Es donde se cobra. Así es que antigua, ¿no? Compra bienes y servicios en el mercado desde el flujo. Entonces, estos son dos. Pero estos son dos pues, factores. Pero hemos visto que estos son dos agentes.
pero hemos visto que hay cuatro agentes. Ahora, lo usual es que el flujo real y el flujo monetario es donde se intercambia. Porque ustedes cuando compran un lapicero, entregan un sol y le dan el lapicero. Cuando ustedes compran una galleta, entregan 2 soles y le entregan la galleta. Cuando ustedes entregan 10 soles, 15 soles, le entregan un cuaderno, ¿no? O también, si se compra maquinaria, una motoniveladora, se la compran a las empresas de una de las familias que pagan, que venden. Y le paga solamente con el flujo de dinero. Porque cada uno tiene una doble entrada, ¿cierto? Tiene ingreso de dinero y salida de dinero. Ya. Ahora, pero hemos visto casualmente, hemos dicho de que, ¿no? Hay cuatro agentes. Hay cuatro agentes y acá solamente hay dos agentes. Por eso le decía yo que era el neoclásico, que es el básico, que es lo que se enseña en los hogares, ¿no? ¿Sí? Pero no hay dos agentes, no hay cuatro agentes. ¿Y dónde están los cuatro agentes? Eso es lo que tenemos que ver. Los polos económicos ya sabemos que son, por un lado, las empresas, por un lado, los agentes. Mm, ¿no? Flujo económico ya sabemos que son las empresas y las familias. Flujo económico. Los flujos reales casualmente son bienes, servicios o factores productivos. Son reales, son tangibles. Y los flujos nominales casualmente es el dinero. Ahora, el intercambio es entre un flujo real y un flujo nominal, ¿cierto? Usualmente. Eso es lo más usual. Porque cuando uno compra, ya sea un lapicero, un cuaderno, una computadora, ¿no? Una impresora o tu celular, ¿no? Te entregan tu celular y tú entregas casualmente el dinero. Entonces, desde el punto de vista del propietario del dinero, está haciendo una transacción, está comprando un, o sea, no tú estás vendiendo bienes y servicios. Los seccionales, por ejemplo, cuando compras con un producto, que es el trueque, ¿no? Cuando compras un producto, o lo usual es cuando tú compras un producto, entregas un calendario. Cuando tú compras, las transacciones son, ¿no? Verdaderas, verdaderas, o reales, reales, cuando existe trueque, y nominales, son nominales, cuando casualmente el flujo es de dinero. Es dinero. Ya. Entonces, hemos dicho que todas las teorías se expresan a través de modelos. Hemos visto el modelo de dos agentes, es el que tienen ustedes en su folleto, los agentes con los flujos. Pero existían cuatro agentes. Hemos visto que en su folleto también hay cuatro agentes. No hay dos agentes, hay cuatro agentes, ¿no? ¿Y dónde están los otros dos agentes? Casualmente este agente es el agente, este modelo es el modelo básico, el modelo neoclásico, donde no se considera pues al gobierno ni al resto del mundo. Se considera una sociedad autárquica y que las personas no intervenían en la circulación monetaria, ¿no? La circulación monetaria se definía
Por cada uno de estos. Ya. Pues ahora vamos a ver el modelo con cuatro agentes. Por los grupos económicos, los polos económicos de esas unidades económicas que dan origen a la circulación. Pensemos que las unidades de consumo familiar. Ahora, en este modelo que es básico y que es neoclásico, ¿no? Las unidades de consumo de familia demandan bienes y servicios y ofertan factores de producción. Esos son casualmente los hogares. Unidades de producción, que son las empresas, demandan factores productivos y ofertan bienes y servicios. Eso es. Flujo económico, casualmente son los elementos que circulan entre los polos. ¿Qué circula entre los polos? Lo que circula entre los polos son los flujos económicos, son los elementos que circulan entre los polos. Flujo nominal, que es el flujo monetario, que son las rentas, son los salarios, los intereses. El flujo real casualmente son los factores productivos, que son los bienes y servicios que se intercambian. Ahora decía yo de que lo usual es el flujo real nominal, ¿cierto? Porque ustedes compran un televisor real, pagas 2.000 soles, ese es casualmente el flujo nominal y real. Pero también casualmente se puede intercambiar bienes con bienes, que son el trueque, lo que antes llamaba trueque, pero ahora a nivel nacional se llama comercio compensado. Es comercio compensado. Ya. Ahora, también puede haber flujo nominal, 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 ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el flujo nominal, nominal? El flujo nominal, nominal es casualmente cuando uno compra moneda extranjera con dinero. Cuando compra usted un euro, es nominal, nominal. Cuando usted compra dólares con su dinero, es una compra-venta de unidad, unidad. Entonces, ahora veamos. Veamos ahora el modelo actual. El modelo con los cuatro agentes. Es el modelo actual, ¿no? Que es el modelo que iniciamos. Los cuatro agentes, que son casualmente los hogares, que son las empresas, que son el gobierno y que es el resto del mundo. Entonces acá, este modelo lógicamente interviene ya los cuatro agentes, que son los que intervienen en la actualidad. Y entonces, ahí están los hogares y las empresas, que son la base, pero ahora, ¿no? Y cada uno con su mercado de bienes y su mercado de factores. El mercado de bienes, casualmente, donde se compra bienes y servicios, sí. El mercado de factores, donde se compra casualmente trabajo, maquinaria, instalaciones y equipo. Ahora, las empresas también se venden entre sí en el mercado de bienes. Ojo, también las empresas se venden entre sí, ¿no? Para producir se venden entre sí las empresas en el mercado de bienes. Ahora, en el mercado financiero, donde están las empresas financieras, los hogares que hacen ahorran y además ahora interviene el Estado. El Estado casualmente como ofertante, demandante, organizador, supervisor, controlador, todo ese tipo de cosas tienen funciones del Estado. Ya. ¿Qué más entonces ahora? El Estado. El Estado casualmente que compra también bienes
y prestado al sistema financiero, pero compra otros bienes a otras empresas. Ahora después viene, obviamente, que el sistema financiero es el que hace operaciones financieras, créditos, préstamos, y después viene el resto del mundo, que son las entidades casualmente que están fuera de nuestras fronteras económicas, de nuestro territorio económico, ¿no? Ahora, el resto del mundo, lógicamente, que también va a cumplir una función porque va a vender al Estado, vender a las empresas, prestarle al Estado, prestarle a las empresas, ¿cierto? Vender, comprar a otros mercados, todo ese tipo de cosas. Entonces, es el que hace casualmente el modelo de circulación cerrada, ¿no? Este modelo de circulación casualmente es el modelo que se usa actualmente, modelo de circulación. ¿Cuántos? Entonces, el resto del mundo va a hacer una serie de relaciones con el Estado, con los hogares, con las empresas. O sea, cada uno de estos agentes va a tener relaciones con los demás agentes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, comenzamos con las empresas, por ejemplo, ¿no? Las empresas, ¿qué le van? Van a venderle al Estado, le van a vender a los hogares, le van a vender al resto del mundo, ¿cierto? Las empresas le van a comprar a los hogares, factor de la producción, las empresas, ¿no? Van a recibir préstamos del resto del mundo, las empresas van también a recibir préstamos del Estado. En caso de la pandemia, por ejemplo, acuérdense ustedes que en la pandemia el Estado prestó a las empresas para que no quiebren, con aval casualmente del Banco Central de Reserva, por las empresas casualmente no. Ahora, las empresas, además de que hacen, pagan impuestos pues al Estado, pagan impuestos al Estado. ¿Qué hace los hogares? Los hogares le compran bienes y servicios a las empresas, le vende factores de la producción. Las empresas le compran al resto del mundo. Las empresas pagan impuestos al Estado. El Estado le otorga bienes y sobre todo servicios a las empresas. Básicamente, servicio educativo, servicio de salud, que son los mayores servicios, a los hogares. Por eso que, pues, que muchas personas dicen, pues a mí que me ha dado el Estado y ha estudiado en colegio público, ha estudiado en universidad pública, ¿no? Ahora, el Estado casualmente da servicios a quién, a los hogares, pero también da servicios a las empresas y también no dan préstamos, pero también sí pueden recibir préstamos del resto del mundo. El resto del mundo, ¿qué hace? Compra bienes del Estado, compra bienes de los hogares, compra maquinaria, ¿no? Le hace préstamos al Estado. El Estado le vende servicios. Y entonces ya la circulación se hace mucho más completa y mucho más global. Veamos acá esto. Como ustedes, acá está el gobierno, las familias, empresas y el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, las empresas, ¿qué rol tienen? Rol casualmente de vender el mercado de servicios a quién, a las familias.
Entonces, las empresas decíamos que no, invierten. Invierten comprando factores de la producción a quienes, a los hogares. No, las empresas casualmente compran bienes y servicios a otras empresas también. Los hogares exportan al resto del mundo. Los hogares le dan casualmente al gobierno bienes y servicios, ¿no? Ahora, las empresas también ahorran. Las empresas también ahorran. O sea, las empresas hacen una serie de funciones. Y en el mercado de bienes y servicios compran bienes, compran servicios, ¿no? En el mercado financiero ahorran, piden préstamos, piden créditos. Ojo, ¿no? Eso es casualmente la empresa, que aparentemente es la que tiene mayor, aparentemente la que tiene mayor intercambio. Y tiene intercambio en todos los mercados. El mercado de la oferta, oferta de la producción, el mercado de bienes y servicios, el mercado financiero. Ahora, el gobierno. ¿El gobierno qué hace? El gobierno cobra impuestos a todos, a las familias, impuestos indirectos, a los hogares, a las empresas, empresas de impuestos directos e indirectos. Al resto del mundo también le cobra impuestos cuando vienen a vender su producto. Porque cuando vienen a exportarnos, ¿no? Nosotros tenemos que, ¿no?, dar alguna para que vean ustedes cómo está. Entonces, ojo que el mercado financiero da créditos para salud o créditos para educación. Esta semana, que la empresa pública, ¿no?, le ha prestado al Estado a través de una planta, ¿no? Entonces, acá este es el gobierno, este es casualmente el esquema más actualizado de dónde están los cuatro agentes. Este es el modelo actual, donde están casualmente los cuatro agentes, es el modelo actual, ¿no? Es el modelo actual, donde cada uno de los agentes tiene relación con los demás agentes. Relaciones económicas, relaciones financieras, relaciones productivas y otro tipo de acciones, ¿no? Ahora, familias en crisis, recesión golpea su bolsillo. Actualmente, casualmente, estamos en una pequeña recesión. Alcohol. Viene ahora presupuesto familiar. ¿Qué cosa es el presupuesto familiar? Bien. Eh, Como ustedes saben, todas las teorías que desarrolla la teoría económica mayormente son modelos y teorías hechas en los países industrializados. Obviamente, y lo hacen para el funcionamiento de sus economías. Y es normal que así lo hagan. El problema es que nosotros no hacemos lo nuestro y asumimos la teoría económica de otro país. Porque se supone que vamos a llegar a la misma conclusión que ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya. Entonces le decía yo de que todas las teorías que se desarrollan son desarrolladas en los países industrializados. Y esta teoría del presupuesto familiar también no escapa a eso. ¿Por qué? El presupuesto es una planificación de los ingresos y egresos que vamos a tener
de acuerdo a las metas que nos hemos trazado. Repito, si el presupuesto es casualmente, es ver los ingresos y egresos que vamos a tener en un año de acuerdo a las metas trazadas. ¿Qué metas nos hemos trazado? Y si vamos a cumplir o no con y qué ingresos hemos tenido, cuántos ingresos hemos tenido. ¿Y por qué es importante eso? Además, está por escrito. Porque registra, como dicen, toda la información de gastos de ingresos y egresos de producción. Ahora, ¿y por qué esta teoría se desarrolla? Se desarrolla casualmente porque los países industrializados, una gran mayoría, paga impuestos a la renta. Ojo, paga impuestos a la renta. Porque todo el mundo paga impuestos. Pero impuestos a la renta, solamente sé cuándo. Entonces decíamos nosotros que las teorías son hechas en los países industrializados y que el presupuesto familiar son ingresos y egresos que pensamos tener de acuerdo a la planificación que hemos realizado y a las metas que queremos cumplir. Pues, ¿y por qué se hacen en los países industrializados? Porque en los países industrializados hay más trabajadores formales y un gran porcentaje de ellos paga impuesto a la renta. Paga impuesto a la renta. Y entonces, lógicamente, cuando se hace el presupuesto, hay que considerar también los montos del impuesto a la renta que hay que pagar. Hay que considerar los montos de impuesto a la renta que se van a pagar. Ahora, el caso del Perú, lógicamente, los impuestos a la renta por parte de las personas es muy pequeño. Ni 1 millón de personas pagan impuestos a la renta en el Perú. En Estados Unidos pagan 80 millones de personas, ¿no? Ahora, acá también hay una cuestión porque, lógicamente, la mayoría de empresas no son formales, son informales. Entonces, lógicamente, si son informales, no tienen ni registro contable. Entonces, lógicamente que, ¿no? Porque el presupuesto, casualmente, como dice su folleto, sirve para permitir planificar y controlar las cuentas económicas de un hogar. Porque en otros países el impuesto a la renta es un gasto, es un gasto. Se tiene que estar en el presupuesto. Tienes que presupuestar cuánto va a ser el impuesto que vas a pagar. En el Perú no, pues. Porque en el Perú, casualmente, la mayoría no paga impuesto a la renta, ¿no? Ahora, lógicamente en el Perú decíamos de que no, el deporte familiar no era el fútbol. El deporte familiar en el Perú es la evasión de impuestos. Según el juez de la SUNAT, hay una evasión de impuestos de más de 50.000 millones de soles al año. Ahora, ¿y por qué se hace todo esto? En Estados Unidos hacen una tinca al revés. Sale un conjunto de personas que se le va a revisar su pago de impuestos. Lo que más teme una familia norteamericana es que le llegue, le toquen la puerta y le digan que llegó el inspector de impuestos. Porque ¿qué cosa es el inspector de impuestos? Es casualmente revisar tus estados de cuenta de los impuestos que pagas. Yo los he hecho todos los 5 y 5 de la mañana.
Pues, todos saben que esa hora. Ya, ya. Entonces decía nosotros de que lo que teme más una familia norteamericana es que le lleguen los inspectores de impuestos. Porque ahí le van a pedir qué cosa. Le van a pedir chequear los últimos 10 años de pago de sus impuestos. Y lo primero que le van a pedir casualmente son sus archivos contables, su archivo de ingresos y egresos y pago de impuestos, ¿no? Por eso que en Estados Unidos todas las familias archivan primero que ahí todas las empresas dan factura y las personas los archivan, las personas los archivan, ¿no? Las personas los archivan y pagan sus impuestos. El inspector de impuestos va a chequear casualmente los últimos 10 años todos sus ingresos, todos sus egresos y el pago de sus impuestos, ¿no? Eh, Estados Unidos hay multa por haber evadido algunos impuestos o por haber, ¿cómo se llama? Contabilizado mal son los impuestos, ¿no? Entonces tienen multa. Pero aquellos que adrede no han pagado impuestos, tienen cárcel. Por eso que hay muchos futbolistas, mismo Messi ya tiene que pagar multas. Hay artistas en España que no han metido presos por evadir impuestos, por no pagar impuestos, ¿no? Por evadirlos, no trabajar. Entonces, lógicamente, de que eso es, para eso es el presupuesto familiar, para que uno ponga cuánto de impuesto va a pagar, de acuerdo casualmente a lo que ha ganado, de acuerdo a los gastos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, los gastos de colegio, los gastos de universidad, los gastos en medicinas, no se consideran para el impuesto, ¿no? En nuestro país se quiso hacer eso en parte, ¿no? Pero entonces, eso es. Entonces, lo que ellos quieren es tener más ingresos que egresos. Se ha logrado, por lo menos en algunos libros, ¿no? Eh, se trae casualmente por los problemas de impuestos. Ya. Y entonces, en el Perú, pues, se paga muy poco los impuestos y entonces no se tiene archivo contable. Ustedes van a su casa, a su familia le dicen, ¿cuál es el archivo contable de la familia? No tienen. ¿Cuál es el presupuesto para el 2025 de la familia? Tampoco tienen, ¿no? Porque como no se paga impuestos, no se tiene, pues, ningún cuidado en tener documentos. Lo más importante quizás, pues, lo que compres que valgan miles de soles. Pero después, nadie se ha por enterado cuánto ha sido estos impuestos. Nadie se ha por enterado. Tú te das por enterado, pero el resto, ya. Y entonces, esa es la cuestión de que nosotros no se estila tener archivos contables porque no se paga impuesto. Pues, acá se paga impuesto a aquellos que ganan más de 36.000 soles al año y según el INEI, pues en promedio la gente no gana más de 20.000 soles al año. Esos son los formales, ojo. Ahora, los informales no pagan impuestos porque no tienen ningún documento. No tienen ningún documento contable, es por eso que no pagan impuestos. Es así de simple, no pagan impuestos. No. Entonces, eso es, permite planificar y controlar las cuentas económicas de los hogares. Ahora, ¿no? Por eso que esa es la teoría que plantean ellos. Y el presupuesto básicamente es para llevar a cabo metas precisas, porque tienen ingresos lógicamente regulares. Tienen ingresos regulares. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo está compuesto el presupuesto familiar, según la teoría? ¿No?
Ojo, pero acá no nos han puesto. Ojo, renta absoluta, permanente, mensual, fijos, gastos. Ahora, acá en su folleto está casualmente lo que son los factores que afectan el presupuesto. Factores que afectan el presupuesto. Renta absoluta y renta permanente. Renta absoluta y renta permanente. Antes de ver eso, ¿no? Este es, ya. Dentro del presupuesto familiar, la teoría explícita de que hay dos tipos de rentas. La renta absoluta y las rentas permanentes. ¿Qué son las rentas absolutas? La renta absoluta es casualmente lo que uno piensa ganar en el año. ¿Cuánto estima ganar en el año? Esas son las rentas absolutas. ¿Cuánto estima ganar en el año? ¿No? Eso usualmente se hace cuando uno es formal, dependiente y tiene un ingreso mensual fijo. O puede variar de acuerdo a las bonificaciones. Puede ser la renta absoluta, lo que uno piensa ganar al año. Y la renta absoluta casualmente es porque cuando uno en Estados Unidos, va a un trabajo y te piden cuánto usted piensa ganar, ahí se estila decir casualmente lo que vas a ganar en el año. Es como acá, que se estila decir cuánto quiere ganar al mes. Ya se estila cuánto vas a ganar al año. Ahora, el caso del país, ese es un problema, porque casualmente, como la mayoría son informales, no saben cuánto van a ganar, no saben cuánto van a ganar la próxima semana. Pero además, no tienen seguro contra un shock. La mañana un comentarista en un noticiero, casualmente cuando, porque hoy día el INEI no ha sacado un documento de cuánto es la pobreza monetaria, cuánto es la pobreza monetaria en el año 25, ¿no? ¿Cuánto es la pobreza monetaria en el año 25? Y entonces, el problema es de que cuando es la renta absoluta y tú no tienes seguro, tú no tienes una serie de beneficios aparte, un shock, ya sea natural o salubre o sanitario, te perjudica, pues, o sea, si tú no sabes cuánto vas a ganar y tienes una enfermedad, tienes que comprar medicamentos, y entonces pues se te viene abajo el mundo. Bueno, peor todo el mundo se le vino abajo cuando fue la pandemia, ¿no? Cuando vino la pandemia, todo el mundo se le vino abajo porque todo el mundo se le cayó casualmente sus ingresos. Ese casualmente, y en el Perú pues es difícil estimar cuánto se va a ganar al año, sobre todo los 11 millones de independientes que existen, ¿no? Ahora, la renta permanente es todavía aún peor, porque la renta permanente es cuánto piensas y estimas que vas a ganar en los próximos 10 años. Ahora, esto se da pues cuando uno hace carrera en una empresa, en una entidad. En todos los países, los que son asalariados en empresas formales o entidades formales hacen carrera. ¿Qué significa hacer carrera? Que uno ingresa con un determinado cargo, cuando recién sale de la universidad, sale como profesional y sabe casualmente que en esa empresa, con el tiempo, uno va a ir subiendo de cargo. Y subiendo de cargo significa pues mayores ingresos, ¿no? Mayores ingresos.
Entonces, ese es hacer carrera. En Perú también se hace, ¿no? En algunos ministerios se hace, en la universidad se hace, ¿no? Hacer carrera, o sea, entras como profesor, pues, auxiliar o ayudante, primero como ayudante, después como auxiliar, ¿no? ¿No? Como profesor principal o como decano, pues si tienes algunas funciones. Es igual que en unos ministerios, ¿no? Bueno, es igual que en las instituciones armadas, ¿no? Que por grado, pues, te van a pagar más, ¿no? Si eres teniente, si eres, pues, si eres alférez, teniente, capitán, coronel, general, ¿no? ¿No? Vas a tener por tiempo de servicio, vas a tener mayores. Ese es hacer carrera, pues, dentro de una entidad, ¿no? Pero en nuestro país, en la mayoría, casualmente no trabaja, no es asalariado, ¿no? No es dependiente, entonces no hace carrera. Entonces, no sabe cuánto va a ganar pues de acá a los próximos 10 años. Es bien difícil casualmente que estime cuánto va a ganar en los próximos 10 años. Ahora, los gastos usuales que tiene una familia son los gastos fijos. Los gastos fijos son los gastos pues, de alimentación, agua, luz, teléfono, celular, cable, internet, que son los gastos fijos que, bueno, buena parte de la población tiene, ¿no? Claro, otros pues, que van a tener, pues, si no, sus ingresos son muy bajos, pero pues su gasto fijo de todas maneras va a ser alimentación, ¿no? Alimentación, agua, que tienes que pagar, ¿no? Y la mayoría tiene celular, tiene que pagar el celular, ¿no? Ahora, los gastos mensuales son aquellos gastos que uno se comprometido, si va al colegio privado, tiene que pagar pensión, tiene que ir a una academia, tiene que pagar, ¿no? Tiene que hacer deporte, tiene que hacer un gasto fijo, ¿no? Eh, y los discrecionales son aquellos gastos que se pueden prescindir cuando hay algún problema, ¿no? Son los viajes de turismo, son casualmente, ¿no? Ir a discotecas, ir a paseos, que desgraciadamente, pues, ¿no? O comprar, pues, no homenaje, nuevas cortinas, ¿no? Que esos son gastos discrecionales que se pueden dejar si la cosa se pone difícil, y uno no gasta. Y a uno no gasta si la cosa se pone difícil, ¿no? ¿No? Ahora, los gastos ineludibles, que lógicamente son aquellos que no pueden dejar de gastar, que se comienza casualmente, ¿no? Con la alimentación. Ineludible, pues. La alimentación es ineludible. La casa es ineludible, es el agua y la luz. El alquiler si se alquila. El agua y la luz, el alquiler, ¿no? ¿Cuál era más? Ahora es casi ineludible, ¿no? Eh, el celular. Ineludible es el celular, ¿no? Eh, y para los que estudian, ineludible, si estudian en la universidad, es el cable y es el internet. O sea, son los gastos ineludibles. Gastos prescindibles, aquellos que se puede dejar de lado, como le digo, eran como los cambios de menaje, cambio de cortinas, cambio de automóvil, que se puede dejar. Por ahora se puede dejar, ¿no? Ahorro previsional para gastos a futuro. Bueno, el ahorro previsional en casi todas las familias se depende después de los ingresos, pero es muy pequeño, ¿no? En general es muy pequeño el gasto previsional, ¿no? Son gastos que, ¿no? Son ahorros que se pueden hacer, pero muy, 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 muy específicamente, ¿no? Y ahorro de emergencia para gastos imprevistos. Bueno, eso es una familia, pues, de medianos ingresos. Hay los ahorros de emergencia, ¿no? Que mayormente lo tiene la mamá, ¿no? Ahorros de emergencia que son ineludibles, son ahorros que no,
solamente se utilizan para casos como su nombre lo indica, pues para casos de emergencia, ¿no? Accidentes, problema de, algún problema de la casa, ¿no? Que se malogra pues la tubería, se maloran ¿no? Se valora la gafitería, se valora, pues, hay que arreglarlo sí o sí, ¿no? O sea que no se puede dejar de arreglar, y son los ineludibles, ¿no? ¿No? Ahora, los ingresos mayormente son expresados que como salarios, pensiones, aquellos que ya están jubilados. Intereses, pues sí, tiene depósitos en los bancos. Rentas, si tiene pues casas, oficinas o terrenos que alquilar, tiene una renta. Bueno, herencias, si alguien familiar se murió y te dejó algo. Alquileres, casualmente sí, tienes locales o casas o oficinas, lo vas a alquilar. Y otros ingresos de acuerdo a, por ejemplo, pues bonificaciones especiales que tienes en tu trabajo, ¿no? Eh, trabajos especiales, pero muy específicos que has conseguido, aparte de tu salario, ¿no? Puedes tener una bonificación por hacer un trabajo especial, o un segundo trabajo, pues, de fin de semana, pues, puedes tener otro fin. Y los gastos que son, los gastos en hipotecas, si tú has comprado una casa, lo primero que tienes que separar es el gasto de alimentación. Después el gasto de la gasolina, pues, para el automóvil. Bueno, la electricidad de cajón, los préstamos, si has pedido préstamos para la casa o para el automóvil, ¿no? Las vacaciones, que hay 2 o 3 vacaciones al año. Mm. Y casualmente ¿no? Las vacaciones y los gastos en educación, ¿no? O sea, casualmente puede ser la primaria, la secundaria, la pre o la universidad. Pero este es un presupuesto familiar, esquemático y modelo de lo que es, ¿no? En la actualidad, en verdad, en una familia trabaja el papá y la mamá, ¿no? Y a veces ya cuando los hijos son mayores también. Y todos son los ingresos de la casa. Mientras el hijo no se case, no se independice, todos esos ingresos son de la casa, ¿no? En muchas familias hay ingresos, por lo menos, bueno, del padre de cajón o de la madre de cajón, sí son, pero en muchas hay mamá y papá son ingresos. Bueno, el hijo cuando crezca, ¿no? Pero esos son ingresos. Pero mayormente el padre y la madre son ingresos, ¿no? Ahora, se alquila vivienda y se alquila el coche, o sea, el automóvil, que también se paga, o siempre los automóviles al mes tienen algún problema, hay que echarle aceite, hay que comprar llantas, hay que comprar baterías, siempre hay una cosa, ¿no? Colegio, casualmente sí, es un colegio privado. Comida de cajón, la comida no se puede dejar. Personal, madre y padre, lógicamente, es personal para su ropa, para su movilidad, para todas esas cosas, pues es normal. Y uno tiene que cambiarse de ropa, tiene que comprarse ropa y todo lo demás. Si trabaja en una oficina, tiene que usar terno, usar todas esas cosas. Persona hija al año también, para que pues tiene cosméticos, tiene de arreglo, ¿no? Gastos diversos, que son aparentemente bastantes, porque hay muchos casualmente, por ejemplo, pues hay que ir eh, al médico, ¿no? Hay que ir al médico, hay que ir al médico, comprar medicamentos y otra cosa. O crédito bancario que han sacado casualmente o para el coche o el auto, o casualmente para
cancelar algunos gastos que no puedo cancelar, ¿no? Seguro, eso tiene seguro de vida, hay que pagar el seguro. Otros gastos, que son gastos imprevistos, de, como le digo, de arreglar la casa, se malogra una cosa que es necesario, o se malogra el carro, que hay que arreglarlo, ¿no? Ojo que acá no ha puesto todavía la tarea de electricidad, pero no ha puesto pues el celular, el cable, que es casualmente lo de cajón, ¿no? Y clave los ejercicios, estos son clave los ejercicios, que es 1B, 2A, 3E, 4C, 5D, 6B, 7C, 8E, 9D y 10D, ¿no? 10D. Bueno, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Eh, para seguir pues para seguir casualmente con exponer el curso, exponer la semana, o poner la semana casualmente, o eh, ya sabemos, poner la semana, o la consulta que se haga, aunque no hay consulta, o escuchar la clase, pues, como algunos escuchan la clase. Y entonces ya nos vemos la próxima semana, a la misma hora, el mismo canal. Y entonces nos estamos viendo, ¿no? Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Nos vemos entonces, hasta luego, cuídense. Nos vemos. Chao, profesor, cuídese.